cómo evolucione políticamente la Argentina, que le pegan bastante al gobierno por donde pueden. Te quería consultar, Alexis, vos nos trajiste una cartera de activos locales, ¿no? Porque también algunas cosas, hay sí. mucho movimiento acá, también esto lo vamos a combinar con algunas placas. Se está dando una rotación muy particular. La bolsa argentina, el S&P Merval, está prácticamente un 10% positivo en el año y ha sido de los más beneficiosos en esta cuestión del conflicto, mientras otros indicadores en el mundo han venido recortando precios. Sí, no 10% en el año, sino 10% a partir de la escalada bélica. Sí, hay una diferencia a Sí. otros momentos de mercado, donde en otros momentos la Argentina subía todo, bajaba todo. Hoy ves selectividad en qué activos suben y cuáles no. Claro. Empieza a haber diferenciación, incluso dentro de los sectores hay papeles que andan mejor que otros, ¿no? Sí. Empieza a pesar el management, empieza a pasar y cuáles son las decisiones que va tomando cada empresa frente al nuevo escenario económico. Correcto, y hubo bancos muy fuertes, por ejemplo, en el año 2024, después aflojaron en 2025 todo el mercado en general, y parece ser este año el año de las energéticas, ¿no? Bueno, así que contanos sí, un muy poco. firmes. Acá tenemos activos de renta fija. Sí, estos son algunos bonos que están rindiendo, son letras básicamente. Correcto. Que están rindiendo entre el 35 y el 40, depende de cuál. Yo siempre lo que traigo es el activo, cada uno decide qué porcentaje quiere poner de su cartera en el activo. Bien. Pero son los tres que yo rescaté: el de agosto, el de abril, que vence ahora en 30 días, con lo cual en pesos te podés abrir un poquito el juego, y el TTJ26, que es ¿cómo se llama? Es un dual. Correcto. Así que ahí estás en rendimientos del 35-40, depende de qué bono, pero digamos, con eso lo tengo que comparar con una caución del 21-22 que está estable en ese nivel. Por lo tanto, es bastante ventajoso respecto a la caución. ¿Y el TTJ26, cuándo vence? Y ese rinde en junio. Está bien, de este año. Por O sea, lo que todo veo, más o menos corto. Por lo que veo es un corto plazo, todo, Sí. digamos, con un horizonte de 3 meses o 5 meses, que también un poco está la otra mirada con qué va a pasar con el dólar. Y bueno, probablemente ahí en está. ese corto plazo el dólar esté tranquilo y estos bonos también den una buena rentabilidad. Exactamente. También Bueno. el escenario que nosotros barajamos de tipo de cambio bastante tranquilo. Está bien. Hay que ver las dos cosas. Bueno. Y bueno, creo que hay otras placas, ¿no? También de activos Hay en más. pesos. A ver, señor director. Si tenemos alguna otra placa, creo que había acciones también. Sí, señor. Acá está, bueno, muy bien. Básicamente, a ver, me concentré. YPF no puedes no tener, si bien ya la zona de 45-50 tiene algunas resistencias, yo creo que va a ir a buscar máximos históricos arriba de los $70 y bueno, un poquito lo puedo frenar, ese objetivo lo puede frenar el hecho de que hayan frenado la suba de precios, o sea, hayan un poquito desacoplaron el precio de la nafta con lo que está pasando en el mercado externo, entonces Sí. podríamos verlo un poco frenado, pero yo lo tendría en mi cartera. Bueno, desde ya Metrogas es otro de los activos que tengo, para mí está bastante subvaluado. En general estoy notando que el mercado argentino tiene una subvaluación en un montón de activos, no está, digamos, salvo los que yo marqué, los 3 que marqué que hicieron máximo histórico, el resto tiene bastante margen de suba, pero a todo esto vos tenés que agregar que empiezo ya a sentir en la gente un poco de incertidumbre, incluso lo marcó el mismo ministro de Economía con respecto a qué puede pasar hacia adelante. Es decir, si Argentina el año que viene, que pasa a elecciones, vuelve para atrás, volvemos a la pendularidad del país, que es, digamos, normalmente, digamos, los que vivimos en el mercado siempre tendemos a pensar mal y decir, bueno, Argentina es pendular, con lo cual si la gente no se va a bancar el ajuste o no se va a bancar esta transición porque acá considero yo que hay un problema de comunicación. Se genera mucha expectativa de una mejora rápida económica y a mí me parece que el proceso es mucho más lento de lo que se comunica. Entonces genera cierta expectativa y la verdad que la expectativa de una mejora de corto plazo no va a venir. Eso puede redundar en si no toman alguna medida pragmática como nos tiene acostumbrado el gobierno, que es bastante pragmático, el año que viene tengan una elección más complicada. De hecho se está viendo caídas en el nivel de aceptación algunas encuestas, sí. y en algunas encuestas, ¿no? Y después, bueno, a ver,
sí, ¿por qué no Loma Negra y sí Holcim? Yo quería elegir algo de construcción, porque creo que va a venir algún tipo de reactivación por ese lado. Holcim está en relación con Loma Negra 2-1. Necesitas 2 Holcim para comprar una Loma Negra y creo que está bastante atrasada. Bueno, muy bien. Y yo te quiero preguntar, si querés, Andrés, contanos un poco cómo ves estos activos. ¿Los de Alexis? Sí, YPF y Metrogas puntualmente, pero ¿cómo los estás viendo vos? YPF me gusta. De hecho, no sé si lo puse en la cartera que traje o puse algún activo petrolero, pero me parece que están haciendo bien las cosas en YPF, de lo que es la empresa, por así decirlo, con lo cual me gusta para tener en cartera. Está bien. Después de Argentina, no estoy yo comprado en Argentina. Creería... No, nada. Creo que tenía Transener, Val o algo de eso, pero ya lo vendí. Argentina, desde que ganó las elecciones de medio término, el oficialismo, que se disparó, está clavado ahí. O sea, está horizontal. O sea, si uno lo ve de punta a punta, está dentro de un canal horizontal que obviamente con subas y con bajas. A mí Argentina mucho no me gusta. Estados Unidos tampoco me gusta. Estados Unidos viene corrigiendo, que lo hablábamos un poco antes de cámara, y yo estoy hoy en mi cartera 60% líquido en renta fija, también compartiendo un poco con la visión de Alexis con respecto a en qué tengo la renta fija, y estoy 40% comprado, y ese 40% comprado tengo mineras, que para mí el oro después de la corrección ya hizo zona de soporte, ahora está ahí en una zona que tiene que resolver, pero probablemente lo veamos empezar a subir de nuevo. Petroleras, como te decía, algo de 7 magníficas, no todas, algo de 7 magníficas, y de empresas de hardware de inteligencia artificial, como por ejemplo Mu, Lam Research, Broadcom, que son fierros, o sea, te hacen... Ya vamos a ir entonces te hacen semiconductores. Pero no mucho más que eso. No, está bien, pero Argentina no tanto. Argentina lo ves un poquito de afuera. No soy optimista con el mercado, no. Está bien. Yo había visto que YPF llegó a tocar los $47, $48 en el momento más caliente hace 4 o 5 ruedas atrás. Bueno, son precios incluso superiores a los máximos de enero del año 2025. Y tenemos que irnos, no sé, creo que a 13 años atrás como para ver esas cotizaciones en YPF. Bueno, como que también uno se pone a pensar a ver si quizá no es conveniente una pequeña toma de ganancias, pero claro, es una empresa muy sólida y hoy por hoy con una ponderación muy grande en el mercado nuestro. Perdón, los $45 de 13 años atrás no son los 45 de ninguna manera. De hoy, Primero eso, y segundo, hoy no paga dividendos YPF, pero en otra época, recordemos, con los que nací y muchachada, pagaban unos dividendos tremendos, y si vos el gráfico lo ajustás por dividendos, te vas a dar cuenta que estamos en máximos históricos en YPF. No, por un lado porque el dólar no vale lo mismo, claro, pero por otro lado porque el tema dividendos te pagaron cambia. Un montón de dividendos y eso en el gráfico se ajusta, y si lo ajustás te da que estamos en máximos históricos. En zona de máximo. No estamos baratos. Pero después, bueno, uno puede tener una proyección de crecimiento por aumento de producción, etcétera, ¿no? Un posicionamiento en el mundo con nuevos negocios que ya se están haciendo con países europeos, por ejemplo, donde para exportar energía, gas, etcétera. Entonces, puede haber un crecimiento. Pero barata no. Para mí, che, ¿está barata? No, barata no. Está bien, interesante esa visión y aclararlo, ¿no? Porque una vez ve mucho la nominalidad en un mundo muy dinámico, ¿no? Vos tenías una tercera placa, Alexis, también sobre activos argentinos. De los bonos, a ver si, los bonos largos. A ver los bonos largos, señor director, si tenemos placa para Alexis Yubarov. Y, bueno, dentro de lo que son recomendaciones locales, ¿no? A ver, si querés comprar bonos dolarizados, para mí los que más upside de suba tienen en caso de que... A ver, acá hay varias cosas a tener en cuenta. Yo voy a disentir con Andy en cuanto a la visión de mercado y me gusta disentir con él. Creo que hay 2 o 3 motores. Si sacamos el tema de la guerra y vamos a un escenario relativamente normal, que eso para mí involucra petróleo alto, no va a volver a los niveles anteriores por una cuestión de destrucción de infraestructura que hubo. Y creo que vas a tener ese impacto inflacionario a nivel mundial, tanto, no sé, después me dirás si estoy tan equivocado o no, pero me parece que eso puede tener un impacto en los precios afuera y adentro, digamos, en el mercado doméstico también. Pero tenemos 2 o 3 cositas interesantes. La FAL, el fondo que sacaron por la reforma laboral, yo creo que eso va a generar en el mediano, yo voy a hablar de mediano plazo de acá a menos de un año, ¿no? Digamos, acá ya sabemos que es muy dinámica Argentina. Eso puede generar un flujo de fondos positivos para el mercado muy interesante. Después tenés
algo que ya tampoco hablamos, como no hablamos de la tecnología, ya tampoco hablamos de la recalificación de Argentina. Como mercado emergente. Sí, más que esperarlo los de adentro, lo esperan los de afuera. Entonces, de alguna manera, veo que hay mucho más optimismo de la gente de afuera en cuanto a Argentina sea recalificada en cualquier momento, pues no necesita una fecha específica, que nosotros internamente. Entonces, eso te puede dar un segundo flujo de dinero al mercado que impulse los precios para arriba. Bueno, perfecto, muy interesante. Para mí son dos pilares Vamos a verlo, interesantes. porque también hay una cuestión con el levantamiento total del cepo, que parece ser la última traba para que nos empiecen a mirar un poquito más como emergente. Y ahí te meto otra cosa. Vos tenés oferta por ingreso de inversiones directas, si bien ya habilitan la RIGI, entre unos 20.000 o 25.000 millones que ya están aprobados. A lo mejor eso te sirve en algún momento, de corto plazo, generar la demanda y abrir el cepo para las empresas que quieran girar sus utilidades. Entonces ahí podés generar más demanda de dólares, porque el temor de meter esos 20.000 o 25.000 millones es que te siga apreciando el peso, claro, y seas mucho menos competitivo. Entonces, a lo mejor estamos más cerca de lo que nosotros pensamos de que el cepo se levante de que plenamente. Se levante el cepo, exactamente. Vamos a ver, porque no lo van a anticipar, va a ser un día para el otro, como fue en abril del año pasado. Y después déjame tomar las palabras del ministro como contrapeso, que él decía que el drawdown del mercado es bastante alto, es peligroso, entonces que hay reticencia a poner la plata del colchón. Yo creo que la plata del colchón entra sí o solo sí si hay codicia. Y la codicia se hace con un mercado al alza, no a la baja. Está bien, muy interesante, porque también para el crecimiento económico de la Argentina, un poco la esperanza del gobierno es que empiecen a entrar los dólares ahorrados, atesorados, encanutados, como se dice, y que eso le empiece a dar brío al crédito y al movimiento inmobiliario, bienes durables y toda la actividad en general. Y una más te agrego, lo mejor que le podría pasar al país es que tengas un opositor que hable por lo menos de lineamientos generales, de seguir ciertos lineamientos de política económica. Difícil, pero continuidad. Sí, bueno, pero eso te haría pelota al riesgo país. Correcto. Digamos, entrás, es como que, como dicen ahora, desbloqueas otro nivel. Está bien. Sería un signo de gran madurez de nuestra dirigencia. Esperemos que así sea. La cartera Paz en Medio Oriente. Yo creo que Estados Unidos este año va a seguir corrigiendo. Yo no veo un nuevo máximo histórico en breve. Al contrario, para mí todavía le queda corrección al mercado. Y entonces estas empresas que traje, primero Nvidia y Microsoft, fíjate que son las únicas dos Big Tech que puse. Más que nada porque, Microsoft es software, pero también tiene parte de hardware y tiene la nube y tiene otros negocios que son más interesantes. Pero Nvidia es hardware. Si bien está atada a la inteligencia artificial, pero es hardware, ¿no? Y Micron también, que es MU, el ticker, también es una de las principales que fabrica las memorias RAM, que también es hardware también para la inteligencia artificial. Entonces, más allá de esto que venimos hablando de quién va a ganar la carrera de la IA, no sé, ¿va a desaparecer Adobe o no? Porque no se va a poder adaptar, ni idea. Oracle, no sé. Netflix va a hacer series y películas la IA y cualquiera se va a poder en su casa decirle a la IA, hacemos una serie de tal cosa y no vas a necesitar Netflix. No lo sabemos, pero sí sabemos que detrás de esas IAs, las que ganen, tienen que estar los servidores, tienen que estar los data centers, tienen que estar los generadores de energía, tiene que estar todo eso. Entonces, los motores y los fierros tienen que estar. Y eso me parece que es un poco la apuesta, ¿no? Después Goldman Sachs, en particular, porque lo que es el sector financiero de Estados Unidos viene corrigiendo y ya viene estando en unos precios donde los fondos vienen empezando a llevar. JP Morgan también, Bank of America también. A mí me gusta más Goldman Sachs en ese sentido. Pero ya son precios que empiezo a acumular. Un poco de oro, como te comentaba, para mí ya está en una zona donde empieza a ser atractivo de nuevo. Frenó en las medias móviles grandes, la media móvil exponencial de 150 ruedas, que es una media móvil que en la tendencia alcista que el oro está teniendo nunca la perdió. Ahora tampoco con esta corrección que tuvo, así que ahí ya me gusta. Y Rocket Lab es una empresa que puse poquito. Es del sector aeroespacial, está bastante de moda el sector aeroespacial con SpaceX, que ahora va a salir a cotizar a bolsa. Todo el mundo quería comprar acciones de SpaceX, quiero que cotice. Bueno, ahora va a cotizar. También
todo lo que es la NASA, que fue a la Luna, además están todos como bastante por ese tema, y tenemos acciones como Astera Labs o Satellogic, que Satellogic metió 100% de suba hace 2 semanas, en 7 días metió 100% de suba Satellogic en dólares. Entonces tenemos activos que tienen relación con lo aeroespacial. ASTS, por ejemplo, es la misma empresa que que Starlink de Elon Musk, pero para celulares. Entonces no es para darte internet a una computadora digamos, sino para directamente que tengas, en vez de la línea tuya del celular que tengas, directamente satelital. Entonces, está en boga ese tema, está en boga esa industria. Creo yo que con un mercado favorable las vas a ver volar. Y con SpaceX, que están diciendo valores, para mí, descabellados, pero se metería dentro del top 5 de empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil. Entonces digo, bueno, eso va a arrastrar a todo el sector. Así que una apuesta pequeña ahí a RKLB, que bueno, tiene CDR, y se puede llevar también. Perfecto. Todos estos activos que vos mencionás, todos tienen su CDR para poder todos tienen invertir CDR desde acá. Sí. Y en general tienen volumen todos. Por ahí Rocket Lab un poco menos, pero como está en moda, está bastante ahí con volumen también. Bueno, perfecto. Quiere decir que activos ligados a la tecnología vos todavía les ves un recorrido interesante como para tener en cartera. Sí, otros también, pero bueno, para que la cartera no sea tan extensa, ¿no? Pero como te decía, Broadcom, que hace semiconductores, que también me gusta, Lam Research, que también se dedica a hacer, o AMAT, que es una empresa de materiales que se usa para los semiconductores. Hay para armar una cartera más diversificada, te diría que hay 10 o 15 papeles que me gustan. Pero bueno, acá lo acotamos un poquito. Tengo acá algunas consultas de nuestros Vamos. De nuestra audiencia. ¿Me miraste a mí? Debe ser para mí. No, es para vos por una cuestión, Alex. Y vos estás un poco más empapado de los activos locales, o al menos es lo que desarrollaste hoy. Y te quería pasar 3 acciones para tener en cuenta. Las acciones de Ternium Argentina, Texar, TGS. Y bueno, y algo con los bancos, una visión que nos puedas dar. TGS, les dije, hizo máximo histórico hace unos días atrás. ¿Y qué hacemos? ¿Compro o vendo? Como dice Suchovicki. No, yo mantengo. La verdad que, digamos, en ese sentido, si tengo, mantengo. Yo tengo por eso te digo, en general tengo es más, los pocos negocios que hice fue de arbitraje entre papeles, cosa de tratar de ganar aquel que subió primero, venderlo y para comprar otro y después volver con alguna ganancia. Pero trato de la posición argentina mantenerla al mango. Argentina para mí está a mitad de camino. No estamos ni caros ni baratos. Entonces, me gusta más para una revalorización. Yo expliqué los motivos, básicamente por la FAL y por el tema de la recategorización y de que hay la posibilidad latente de aumentar el flujo con los ahorros de colchón. Pero bueno, también va a depender de cómo evolucione políticamente la Argentina, que, le pegan bastante al gobierno por donde pueden. Algunos tiros en el pie también. Sí, pero la economía está bastante sólida. Yo veo bastante... sacá un poco el ruido político y la economía está bastante sólida. Sí, sólida en un nivel bajo de consumo o por lo menos heterogéneo, muy heterogéneo. Hay mucha gente que no la ve. Es decir, se nota bastante. Digamos, depende de dónde vas, cómo ves el consumo. Está bien, y a los papeles de los bancos, por ejemplo, ¿cómo le pega esos fundamentos? Mirá, muy interesante el planteo. Mal primer trimestre, mal segundo trimestre. Sí. Muchos juegan a que el tercer trimestre y cuarto esté reacomodada la cartera de crédito y que puedan traer ganancias. Yo te digo un poco lo que vi, pero yo soy medio como un almacenero con el lápiz en la oreja para hacer los números, no como ustedes que son estrategas y analistas. Vi máximos históricos, por ejemplo en Vista e YPF, como recién mencionamos, y bastante castigado el sector bancario, y en las últimas ruedas, ahora ya arrancado abril, vi una recuperación de los bancos más firme, mientras que las acciones argentinas ligadas a energía se han amesetado a pesar de que el petróleo siguió subiendo. Entonces, bueno, ¿qué está viendo el mercado ahí con los bancos que... Para mí es rotación. Claro. Para mí es rotación pura, no es que están viendo algo. Vendo algo que subió mucho y compro algo que no subió. De hecho, bueno, a ver, nosotros hablamos por ahí de este tipo de crisis internacional en otro momento en la Argentina la destrozaba a nivel precios, ¿no? Y estamos hablando de papeles que previo a las elecciones, por ejemplo, Galicia valía $27.50, $28. Hoy con todo el quilombo que hay vale $45.
Y después de haber, por supuesto, valía más. Pero después de las elecciones que tuvo ese pico, hace 4 meses que estamos descansando o lateralizando, no, yo diría más que lateralizando, corrigiendo ese movimiento. Yo creo que necesitamos básicamente también, para que el sector bancario arranque un poquito más fuerte, que baje el riesgo país. Correcto. Eso va a ser un tema importante. Un lindo disparador. Y porque también tenés, a ver, Argentina al 10,5 de TIR, creo que no está tan claro que puedas refinanciar deuda, sí por ahí si estás al 8,5. Esos 2 puntos de diferencial de TIR es mucha suba de bonos largos, sobre todo. Correcto. Como cuando tuvimos el riesgo país en cerquita de los 450 en enero. Sí, y después me gustaría recalcar algo. Yo estaba mirando, hay bonos cortos en dólares que están rindiendo entre el 3,5 y 4%, que son los que vencen antes de las elecciones. Entonces, vos tenés diferenciado el riesgo país en dos partes muy marcadas. En el preelectoral y en el postelectoral. Entonces... Sí. De hecho, los bonos, digamos, el riesgo país a posterior de las elecciones. El riesgo país se saca con un promedio de los precios de los bonos, y si vos tomás solo los precios de los AO 27 y 28, te da un riesgo país de 200 puntos. Claro, por eso. Los que tienen el riesgo país para arriba son los largos. Porque, bueno, no sabemos quién va a gobernar. Claro. Entonces, el riesgo país de Milei es de 200 puntos.